ser clínico, se llama una concepción clínica. Es que los sordos son enfermos, es que no pueden, es que no tienen. Por ejemplo, cuando llega una persona a un hospital, se le diagnostica y se le dice, ay, no, esa persona está grave, vamos a hospitalizarla porque tiene meningitis, porque tiene cáncer en la vesícula, porque tiene una enfermedad. En esa época los sordos eran enfermitos, los sordos. ¿Qué pensar los sordos? Había que llevarlos donde el médico y no puede hacer nada porque clínicamente, médicamente, no pueden hacer, ¿cierto? Pero entonces surgió, este hombre, segundo hombre, primero, ¿cómo se llamaba? Primer hombre, John Beverly. Este segundo hombre, ¿cierto? Que nos abre como la expectativa, ¿cierto? Se llama Pedro Ponce de León. Y él empieza entonces en Madrid, España, empezó a trabajar con los sordos y con hijos de sordos que eran personas pudientes. Entonces esos sordos de León. En Madrid que conocen entonces, ese es Pedro Ponce de León. Muchas gracias. Como viene de España nos ayuda con eso, muchas gracias. Vino pues hace tiempo. Muy bien, gracias por la ayuda. Entonces Pedro Ponce de León, el primero que empezó, entonces primero Beverly, y se dedicó en un sordo y empezó a enseñar, pero luego este hombre, eso sí, felicitaciones a Fabián, muy bien, gracias, muy bien. Este hombre dedicó su vida. Este hombre se esforzó para enseñar a sordos hijos de personas muy importantes, ¿cierto? Y empezó con el alfabeto manual. Él fue el primero que empezó a pensar, hombre, pero la letra A tiene que tener en lengua de señas algo parecido. Y fue así como a dar esos primeros visos. Todavía no era así la dactilología como ustedes la conocen, A, B, C, D, como hoy día. No, pero ya había comenzado ahí, ¿cierto? Estas son buenas noticias. Mire que entonces ahí los sordos empezaron a ser motivo de atención, a prestarle la atención y el respeto que se les merecía. Entonces tengan en cuenta el segundo hombre. Muy bien. Y ya habíamos hablado de que por esa época se diferenciaba lo que era la sordera de la mudez. Y empieza Juan Pablo Bonet. En todas las ciudades siempre hay un colegio que se llama Juan Pablo Bonet. Este hombre entonces, después de que habíamos avanzado, ya entonces se diferenciaba que era un sordo de un modo, ya entonces había un John Beverly que le había enseñado, ya habían varios hijos de sordos que estaban trabajando con la dactilología, con empezar a crear la lengua de señas. Aparece este hombre, y adivinen qué dice este hombre. ¿Ustedes no se imaginan qué dice este hombre? Este hombre dijo, no, ni riesgos, ¿cómo así? Sí, señora, ya está Andrés diciendo qué fue lo que hizo. Muy bien, Andrés. Dice, oralismo, ni riesgos. O hablan, no hay de otra. Y ahí empezó uno de los dolores más grandes. Entonces siempre hemos tenido, de un lado, los que han pensado que efectivamente el sordo es una persona que con su lengua puede crecer y seguir adelante, y otros que dicen, no, ni riesgo, tiene que hablar por donde sea, o le sale la voz por los oídos o por alguna parte, pero señas, nada. Entonces, tener en cuenta, llevamos John Beverly, segundo, Fray Ponce de León, y tercero tenemos entonces a Pedro Ponce de León. ¿Ya aprendieron la seña? Pedro Ponce de León. Juan Pablo Bonet, perdón, me equivoqué, gracias. Perdón. Juan Pablo Bonet, muy bien. Y llegó John Fuller. Él fue un gran médico, y ese médico, entonces, él decía que efectivamente que había posibilidad, claro, los sordos con algunas ceñitas en la cara podrían ayudarse, ¿cierto? Y que en el tiempo podría desarrollarse efectivamente y podría llegar a ser lo que es la lengua de señas. Entonces él favorecía que eso otra vez es la disputa, de un lado el oralismo y del otro lado la lengua de señas. Pero John Fuller decía, sí se puede, solo que va despaciecito, tiene que ver con los gestos y tiene que ver con las manos. Y viene otro hombre, que es John Willis.
Y decía, él lo que intentó es mirar que sus señas las pudiera dibujar y las pudiera poner en el papel. Entonces ya tenemos una dactilología, luego unas señas con unos gestos que se podían ir acompañando, y ahora viene el señor Willis y dice que se puede empezar a escribir. Es bueno, muéstreme cómo es la seña que yo la voy a dibujar. Mire el avance, mire el proceso, como se tiene en cuenta la persona sorda, como se tiene en cuenta la comunicación. Pero eso no fue en un día, eso fue a través de muchísimos años y de mucho esfuerzo y de muchos sordos sentirse muy mal. ¿Listo? Y ahí ya entonces ya surgió el sistema de dactilología ya más concienzudo, y la empezaron a publicarlo con George Dalgarno. Todo esto comenzó entonces en España, ¿cierto? Ahí arrancó como todos los movimientos. Había entonces un grupo que fomentaba el oralismo y el otro que fomentaba la lengua de señas. Estamos hablando del siglo XVI. Entonces había ya como resultado la labiolectura por este lado y por el otro lado el alfabeto en la lengua de señas. Muy bien, y en Francia después aparece lo que es la labiolectura propiamente dicha. Para eso había muchísimas técnicas que tenían que ver a cuánto les tocó que le pusieran la mano aquí para ver cómo era la G, que era la K. ¿A ustedes les tocó? ¿Sí? ¿A quiénes? A ver, pongan la mano, la S, y les tocaba, ¿cierto? ¿Cómo es la S? ¿Les tocó? ¿Cierto? Y aquí, a ver, diga, ¿cómo es la K? ¿Cómo es la C? Entonces se empezaba. Este hombre empezó con lo que tenía que ver con leer los labios y poder pronunciar, ¿cierto? Entonces otra vez las diferencias que vemos ahí. Y Charles Lepé, ay, este hombre, gracias a Dios por ese hombre, porque entonces él fue muy amoroso, se ha llamado el sordo como un ser humano. Ya no era el sordito que se tiraba al río, no, ahora ya era como un ser humano, y se podían entonces tener en grupo. Antes, recuerdan que dijimos que le podían enseñar a los hijos de los nobles, era frente a frente, pero no habían escuelas. Aquí ya aparecen las escuelas para los sordos y empiezan entonces el reconocimiento a cómo se les enseña, a que todos puedan interactuar, a que puedan ser reconocidos, y empieza a mirarle que debía enseñarle la lengua de señas para que pudieran aprender y captar todas las cosas. Y ese Samuel Heike, otra vez, entonces siempre parece como los rieles del metro. Ustedes se han dado cuenta que son paralelitos. Unos defienden el oralismo y salen y dicen, no señor, eso de los gestos, eso de la lengua de señas no puede ser. Y otros dicen, claro que sí, es con la lengua de señas, es que se puede comunicar, mire, se puede hacer, mire, podemos conocer las letras, mire, las podemos poner en escritura, ¿cierto? Entonces siempre está esa lucha, oralismo por un lado, lengua de señas por el otro. Pero aquí ya hemos avanzado bastante, ¿cierto? Entonces, él fue el que realmente le dio el nombre del oralismo, y de ahí en adelante se viene conociendo como oralismo. Y ahora vamos a hablar del tiempo más cerca. Entonces ahí nos quedó lo que estábamos diciendo. Oralismo en contra. De un lado una corriente, como el riel del metro. Por un lado el oralismo y el otro riel del otro metro, la lengua de señas. Y Sicard y el abad de Lepé, entonces ya tienen lo que es la escuela para sordos. Primero en Europa, primero en Francia. Y ellos empiezan a observar, se dedican a mirar cómo son los sordos, qué hacen. Cuenta la historia que ellos los sordos se hacían en la calle, y que ellos salían y empezaban a ponerles cuidado, a ver qué era lo que enseñaban. ¿A ustedes no les pasa que van en el metro o están parados y la gente se queda mirándolos con la boca abierta a ver qué es lo que hacen? ¿A ustedes les pasa? Eso hacían ellos, y así fueron descubriendo que efectivamente así nació la lengua de señas, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el primer libro publicado por un sordo. Ya en esa época ya hubo un sordo que él mismo hizo un libro. No fue que el oyente lo escribió, un sordo que escribió un libro contando cómo podía ser la lengua de señas, cómo era la persona sorda, y muchas de las ideas que tenían que ver con la dignificación y con el respeto de la persona sorda. Y hay otro francés también,
Recuerde, primero España, segundo Francia. Thomas y Gallaudet. ¿Ustedes han oído Gallaudet? ¿Quién sabe qué es Gallaudet? ¿Sí? Andrés, ahora allí tienen la sella. Gallaudet. Allá está Fabián, que sabe la sella de Gallaudet. ¿Esa es la sella de Gallaudet? Ah, muy bien. Yo no sabía, muchas gracias, porque no sabía la sella de Gallaudet. Él, tanto papá como hijo, trabajaron con nosotros. Comenzaron en Francia, el Instituto para Sordos Mudos. Ahí comenzaron. Pero luego de ver y de estudiar a los sordos y de ver su lengua de señas y todo, se vino el papá para los Estados Unidos y ahí llegó la lengua de señas aquí a América. Por eso nosotros, muchas de las señas de nosotros son parecidas a la lengua francesa, porque la mamá de la lengua de señas de América Latina, de los Estados Unidos, y de aquí de Sudamérica, la mamá es la de Francia, ¿cierto? Entonces, fueron los primeros profesores en Estados Unidos. Por eso ahora no solamente es instituto, ahora es universidad para sordos. Y no porque entonces sean los oyentes, sean los que enseñan a los sorditos, no, son los sordos docentes de la universidad. Mire cuánto tiempo y cuántos años y cuánta lucha, cuántas veces que les han dicho que no, que eso las señas no sirven, y otra vez los otros salen a flote y otra vez demuestran que con su lengua de señas sí se puede. Entonces, había en esa época también quien surgiera, quien dijera que los sordos eran un peligro para la sociedad, pero gracias a Dios surgían personas que decían no. Jimmy Tan fue un médico que empezó a detenerse en la sordera. Entonces, sí surgen los que dicen, uy, no, los sordos son un peligro para la sociedad. Imagínense sordos por ahí en la calle, sordos tomando decisiones, sordos casándose, sordos teniendo hijos. No, ni riesgos. Pero así mismo también surgen médicos que empiezan a estudiar profundamente por qué la sordera y cómo incide, qué pasa en las personas. Y tenemos a Alexander Graham Bell. Muy cacharro él porque la mamá de él es sorda y la esposa fue sorda, pero él defendía el oralismo. Él siempre insistió en que tenían que hablar y que tenían que hablar y que tenían que hablar, pero muy interesado en beneficios para ellos. Era un hombre, un inventor, era un hombre muy inteligente y siempre quiso inventar cosas nuevas para los sordos. ¿Qué inventó? ¿Qué saben que inventó él? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Le invito chocolate el que diga que inventó él. Uy, no, se nos quedó el chocolate. No le voy a dar chocolate a nadie porque no sabe. ¿Qué inventó él? Así es la seña, Fabián, pero ¿el qué? ¿Qué hizo? El teléfono. Sí, chocolate, un solo chocolate, el resto del chocolate, no, nadie más puede tomar. Muy bien, la felicito, muy bien. Listo. Marce. Helen Keller. Eso, por allá atrás tiene la seña Helen Keller. Esa es la muestra más patente, más clara, más preciosa de lo que un sordo puede hacer. Dice que esta mujer sabía, voy a buscar cuántos idiomas porque se me perdieron. Sabía como 5 idiomas, no se me perdieron. 8. Ya encontré. Se aprendió a leer inglés, francés, alemán, griego y latín. ¿Cuántos idiomas? 5 idiomas aprendió a hablar con el braille y escribió libros y viajó por todo el mundo y hacía conferencias. Pero eso no fue fácil, eso no fue que ella nació y comenzó un día a escribir y ya. Le tocó estudiar y perder muchísimos años. Algunos de nosotros vienen a estudiar y se desaniman y dicen, ay no, eso es muy difícil, no, matemáticas no, ecuaciones, no, eso es muy difícil, no, yo me voy, no, eso los intérpretes allí a la lata, como no, yo me voy. Y esta mujer, 5 idiomas, escribía y daba conferencias y viajaba por todo el mundo. Una muestra muy clara de lo que ustedes son. Por eso no se pueden quedar ahí sentados, para eso están las instituciones. Está el consejo, está CIESO, están ahora en Bello, está en La Estrella. Colegios tienen muchos. Antes era solo CIESO. Ahora hay como 5 o 6 instituciones a las que ustedes pueden ir. Es un ejemplo de que fue una mujer que siendo sorda y además
invidente